A ver, chicos, vamos a continuar entonces con el problema 3. Estábamos viendo nosotros en la clase anterior el teorema de Tales y habíamos visto también la semejanza de triángulos, que era en función a ángulo y dos lados que sean proporcionales, que los tres lados del triángulo pueden ser proporcionales también, o simplemente dos lados proporcionales y un ángulo común. Pero bueno, en este Buenos caso días, profesor. Digo, buenas tardes, profesor. vamos a trabajar básicamente lo que es el teorema de Tales. Me dicen en la figura L1, L2 y L3 son rectas paralelas. Asumo que este es L1, L2 y este es L3, ¿correcto? Me dicen también que calcule CP sobre PF. Esa es la proporción que me están pidiendo. Si AB es ABC como 1 es a 5. Bien, entonces, además CD, este segmento de rojo y este segmento pequeño también rojo, dice que son paralelos. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Escuchen. AB es ABC como 1 es a 5. Ya desde la semana pasada habíamos visto que a AB yo le podría llamar 1K o simplemente K. Entonces a este segmento de aquí yo le llamo K. O podríamos decir también, ¿no?, que si AB es ABC como 1 es a 5, esto y esto también estaban en dicha proporción, ¿no? Claro, estaban en dicha proporción debido a que, debido justamente a la proporcionalidad que existía entre ellos. Déjenme un minutito solo para poder compartirles a ustedes lo que habíamos hecho nosotros la semana pasada. Observen aquí, miren, en la parte teórica ya se decía, ¿no?, que si nosotros, se decía forma práctica, si más no recuerdo, a ver, aquí. Aquí está, forma práctica, miren. Si usted tiene que AB es ABC, ¿no?, como D es a F, aquí si usted colocaba que esto era A y esto era B, esto era A por K y esto era B por K. De manera análoga se cumplía aquí. Miren, si este es A y este es B, este es A por K y este es B por K, ¿no? Entonces, nosotros aquello lo aplicamos también en este problema, ¿no? 6 a 9. Entonces, yo le puse a esto 6K y a esto le puse 9K. Es lo que voy a hacer ahora también en este problemita, ¿no? Entonces, si yo tengo que AB es ABC como 1 es a 5, entonces aquí como estos son paralelos, los segmentos que me determinen estarán en dicha proporción. Entonces, yo diré que DE valdría K y que EF, perdón, BC, claro, miren, BC y EF tienen la misma, digamos, están entre las mismas líneas paralelas. Esto valdría 5K. Eso por la forma práctica, ¿no? Eso por la forma práctica que nosotros tendríamos. Y ahora a nosotros nos están pidiendo la proporción entre quién. CP. A CP te parece si le llamamos A y a PF le llamamos B. Entonces también se debe de cumplir lo siguiente, ¿no? Que B es A. Ahora, si yo voy de aquí para acá, acá también tengo que ir en ese mismo sentido. Es decir, yo diría A es AB, mire, yo tendría entonces aquí como resolución A es AB, como ¿quién? A es AB, un poquito por favor, como, miren, A es AB, como K es a quién, a 5K, como K es a 5 veces el valor de K.
se elimina K. Aquí queda 1, pues que quede 0, queda 1. Y entonces ya tendríamos la respuesta que nos están pidiendo, ¿no? Nos piden calcular CP sobre PF, pero CP le hemos llamado A y a PF le hemos llamado B. Entonces tendríamos aquí que CP sobre PF es igual a 1 sobre 5, ¿no? Esa sería nuestra respuesta ya final, pues, ¿no? CP es a PF como 1 es a 5. ¿De acuerdo? Y marcaríamos esta solamente, ¿no? La alternativa. No sé si se ha entendido, por favor. Estoy utilizando, vuelvo a repetir, la propiedad, ¿no? Que si aquí te dicen que AB es ABC como 1 es a 5, aquí AB es ABC como 1 es a 5, entonces si esto es K, esto tendría que ser 5K. Y aquí apliqué el criterio, ¿no? A es AB como K es a 5K. Se simplifica y quedaría simplemente un quinto. Por favor me dicen si está claro o no, para poder explicar en todo caso. ¿Está claro? Profesor, lo que no entendí es que si dice que BC es igual a 5, ¿por qué pone el 5 en EF? ¿Cómo? Y lo mismo pasa con el K. No te entiendo, hijo. ¿Por qué coloca el 5K y el K en lugares donde no corresponden? Ya que, ¿cómo se llama? No. Entonces no me escuchaste la teoría. Pues voy a volver entonces a la teoría. Y esto es de la semana pasada, ¿eh? Estamos diciendo bien claro, mira. Si tu proporción se genera de esta forma, aquí está, donde dice forma práctica, ahí está, mira. Si aquí tienes A y aquí tienes B, aquí ¿qué tienes? A por K, 5, perdón, B por K. Si esto fuera 1 y esto fuera 5, ¿esto cuánto es? 1 por K y esto sería 5 por K, si es que fuera 1 y 5. Estamos de forma práctica, ¿eh? Entonces, A y B son números. Si la proporción aquí es de 3 a 2, ¿esto cuánto valdría? 3K y esto valdría 2K, dependiendo de lo que tienes. Entonces, mira, en el problema que acabamos de desarrollar, dijo, yo tengo ya que me dicen que esta proporción es de 1 a 5. 1 a 5. Si esto es 1, este es 1K. Si esto es 5, ¿cuánto es esto? 5K. ¿Correcto? O sea, estoy utilizando esa forma práctica para poder tener ya la proporción. Ahora, aquí, ¿yo por qué vuelvo a aplicar este criterio? Porque este lado y este lado son paralelos. Así me lo hace saber el problema. Entonces, ¿qué digo? A es a B como K es a 5K. Entonces me quedaría como 1 es a 5. ¿Correcto? ¿Sí? ¿Un poquito más claro? Sí, profesor, ya lo entendí, gracias. Muy bien. Ahora, vamos al siguiente. En el siguiente problema, aplico directamente la proporcionalidad. Aquí ya no puedo aplicar K y 5K o K, 2K, K, 3K, no. ¿Por qué? Porque no me dan números. Sin embargo, sí puedo aplicar lo siguiente. X es a X más 4, entonces yo colocas aquí, ¿no? X, ¿no? X es a X más 4 como ¿quién? ¿Como quién? A ver, veamos. ¿Ya? X es a X más 4 como ¿quién? Como, mira, si estás haciendo esto a la izquierda, también tendrías que hacerlo a la derecha. Como 4 es a quién? Es a X. Supongo que debe ser menos 2. Aquí no ha salido el signo. Díganme, por favor, ¿es X menos 2? Cuando no sale el signo, generalmente es menos. Ustedes que tienen el libro, por favor, díganme. ¿Es menos? Sí, profesor. Gracias. Entonces, ahí está. Profesor, ¿y por qué hace eso? ¿Qué le permite a usted? ¿Con qué, bajo qué punto de vista usted se atreve a hacer eso? Ah, porque me dice que estos segmentos son paralelos. Y si son paralelos, me atrevo a decir que esto es a esto, como esto es a esto.
Y una vez que yo tengo ya esto realizado así, multiplico, ¿no? Multiplico en forma cruzada. Esto con esto y esto con esto. Para ello, probablemente tengamos que desarrollar ecuaciones de segundo grado. No lo sé, ¿ya? A ver, entonces, al multiplicar, yo tendría que multiplicar x, ¿con quién? Con x menos 2. Y esto tendrá que ser igual a quién? A 4, que va a multiplicar a x más 4. ¿Correcto? Muy bien. A ver, aquí, x por x sería x a la cuánto? X a la 2, ¿correcto? ¿Todos de acuerdo? Por favor, x por x cuadrado, ¿correcto? X al cuadrado, ¿no? X por x es x al cuadrado. Ya está. Ahora, menos 2 por x quedaría 2x, igual. Aquí, 4 por x quedaría 4x. Menos, o más, perdón, ¿no? Más 4 por 4 que vendría siendo 16. ¿Perfecto? Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer yo? Como no quiero desarrollar ecuaciones de segundo grado, solamente voy a mover este 4 por aquí. ¿Ya? Y mira qué es lo que nos estaría quedando. X al cuadrado menos 2x menos 4x, ¿cuánto sería? Menos 6x. Igual a 16. ¿Correcto? Ojo que esto es x al cuadrado. Ahí está. Y aquí empiezo a tantear valores. ¿Qué valor de x al cuadrado menos 6 veces el mismo valor me da 16? Si probamos, por ejemplo, con 5. 5 al cuadrado, 25, menos 6 por 5, 30. No me da. Ahora, no puedo probar con 5 porque no hay 5 acá. Con 6, vamos a probar con 6. 6 al cuadrado, ¿cuánto es? 36. Menos 6, ¿no? Por 6, 36. Y esto es 0, no te da 16. Mira, cuando es 6, 6 al cuadrado, 36. Menos 6 por 6, 36, te da 0. No tiene sentido. A ver, con 7. ¿Será con 7? 7 al cuadrado es 49. Menos 6 por 7, 42. No te está dando ese valor de 16. ¿Cómo 8 será, profesor? Vamos a ver cómo 8. 8 al cuadrado es 64. Menos 6 por 8, 48. A ver, restamos. Y te da 16, ¿cierto o no? ¿Sí? Entonces, ¿para qué valor cumple? Para el valor de x igual a 8. Entonces decimos aquí que x es igual a 8. Si no, tendríamos que hacerlo por acá simple y hallar las dos soluciones, ¿no? Pero en este caso lo he realizado tanteando. Con x igual a 8 ya tengo el valor. Me piden calcular x, ahí está el valor de x. Por favor, díganme si está claro. La clave en este caso, ¿cuál es? Simplemente decir que x es a x más... Profesor, ¿por qué no multiplica el 6 por 8, 48? O sea, X multiplicó el vale 16 8, por el pues hijo. 16. Hijo, x vale 8. X vale 8. Aquí. Estoy tanteando con x8. Cuando x vale 8, multiplica, reemplaza. Reemplaza aquí. X por 8, reemplaza. Opera. 8 al cuadrado. Ah, ya. Estoy tanteando. 64. 64 menos 6 por 8, 48. 40. 64 menos 48, 16. Ah, entonces cumple para un x igual a ¿cuánto? Igual a 8. Claro, lo correcto sería hacerlo por ecuaciones de segundo grado, pero va a tomar mucho tiempo y te voy a complicar la vida y lo que menos quiero es complicarte la vida. Es lo que menos quiero, ¿ya? Bien. Otra pregunta, aparte de la que me ha hecho su compañero Noé. Bueno, seguimos entonces, ¿ya? Tengo un triángulo acutángulo, ABC. ¿Cómo es un triángulo acutángulo? Un triángulo acutángulo es aquel que tiene sus tres ángulos agudos. Ojo, sus tres ángulos agudos. A ver, y entonces si yo quiero que sean agudos, pues más o menos así. Ni uno de ellos debe pasar de 90 grados. En un triángulo acutángulo ABC, bien, entonces coloco aquí A,
¿no? Se me ocurre, ¿no? De esa forma, A, B y C. Correcto. Se traza la bisectriz interior BP. Si es bisectriz, debe cortar el ángulo en partes iguales. Entonces coloco aquí bisectriz interior BP, lo que implica que si este es alfa, este ángulo de aquí también debe de ser alfa. Porque si no, no tendría sentido hablar de bisectriz. Y P está en AC, ¿correcto? AB vale 6. AB vale 6. BC vale 8. Y AC todo mide 12. ¿Cuál es el valor de AP? Ok. Bueno, jovencitos, si todo mide 12 y esto mide X, ¿no es verdad que este pedacito tendría que ser 12 menos X? ¿Cierto o no? ¿Sí? Chicos, ¿está bien lo que estoy hablando? Por favor, díganme, están muy callados hoy. ¿Sí? ¿Está correcto? Es 12 menos X, ¿cierto? Ahora, si esto es bisectriz, ¿qué cosa es? Teorema de la bisectriz interior. Si no te acuerdas, vuelvo a la clase de la semana pasada y aquí tenemos el teorema de la bisectriz interior. ¿Y qué me dice el teorema de la bisectriz interior? A ver, me dice que, aquí está, A es a M como B es a M. Algunos también lo toman como A es a B como M es a M, ¿no? Cualquiera de las dos es correcta. Ahora, si fuese exterior, tendríamos igual, ¿no? A es a B, ahí está, como M, que es todo, es al exterior. Muy parecido, ¿no? M es a N, lo mismo. Entonces, una vez que usted ya recordó esto, aplicamos el teorema de la bisectriz interior. ¿Y qué digo? 6 es a X, ¿como quién? Como 8 es a 12 menos X. Claro, ¿no? Eso es el teorema de la bisectriz interior. Entonces, planteamos aquí 6 es a X, ¿ya? A ver, aquí nada más lo podemos plantear. ¿Ya? Y decimos, 6 es a X, ¿como quién? Como 8 es a 12 menos X. ¿Ya? A 12 menos X. Ahí está. ¿Correcto? Eso es lo que tendríamos nosotros ahora que dar como resolución. ¿Correcto? ¿Y qué hacer? Multiplicar nuevamente en forma cruzada. Ya, si multiplicamos en forma cruzada, quiero que por favor me ayudes y así vamos participando también un poquito, ¿ya? A ver, vamos a verla, vamos a pedir la ayuda de quién. A ver. Alexander Castellano. 12 por 6, Alexander Castellano, ¿cuánto me quedaría? Mire que estoy multiplicando 6 con él y luego 6 con él. 12 por 6 castellanos, Alexander. 72, teacher. 72, menos. Pongo el 72 y digo menos. 6 por X, que sería 6X, ¿correcto? 6X, igual. A ver, es igual. Bien, entonces ahora nos vamos con Alarcón Gabrielita. X por 8, ¿qué pongo aquí? X por 8, ¿qué pondría? Creo que no me escucha. Vances que el CIS, ¿qué pondría? X por 8. 8X. Muy bien, 8X. 8X, ¿correcto? Bien, teniendo que aquí es 8X, y está. Acostumbramos a mover la menor de las X, y en este caso la menor es esta porque ya es negativa, ¿no? La contra menor. Entonces, ¿qué tendríamos nosotros aquí? Aquí dejamos el 72, ahí no lo movemos, igual a quién. Aquí en el otro miembro sí tendríamos 8X más 6X. Porque ese menos pues llega al otro miembro con más, ¿no? Y tendríamos entonces aquí 72 es igual a ¿cuánto?
8 más 6 sería pues 14x, ¿no es cierto? De donde el valor de x sería igual a ¿cuánto? A 72 entre 14. ¿Y cuánto sería eso? ¿Cuánto sería 72 entre 14? ¿Mm? Profesor, ¿no sería 14 sobre 72? Perdón, 14, no, 72 sobre 14 está bien. Si el x es el que está multiplicando con 14. ¿Sí? ¿Cuánto quedaría entonces? Sale de 36 séptimos. Claro, ¿no? Si sacamos séptima ambos, me quedaría arriba ¿cuánto? 9. ¿Sí? Ojo que me piden a P que es X, ¿no? ¿Sí? 6 es a X como 8 es a 12 menos X, está bien. 72 menos 6X es igual a 8X, todo está bien. 14X, 72 pasa a dividir. Y claro, ¿no? Puedo sacar séptima a ambos, ¿eh? ¿De acuerdo? No, ¿cuánto que? Mitad nada más, ¿no? Sí, mitad 36, mitad de 14, 7 y nada más, ¿no? 36 sobre 7, ¿correcto? O sea, que esto lo voy a poner, no lo puedo mover ya, pero bueno, este es el cálculo básicamente, ¿ya? Eso es lo que le correspondería a dicho ejercicio. No sé si dice alguna pregunta, por favor, me dice. ¿Ya? Muchachos, ¿está claro? ¿Está claro? ¿Están muy calladitos hoy? ¿Por qué? ¿Por qué el silencio? Bueno, entonces vamos a continuar nosotros con la siguiente página, ¿correcto? Probablemente no haga todo hoy, pero sí a la mayoría. Por cierto, también que la tarea de ustedes ya está desde el día sábado, no me acuerdo, pero ya está, ¿eh? Cuestión de que lo hagan. Ya si ustedes no lo hacen, no me responsabilizo yo de que no hagan la tarea, ¿eh? Ya. A ver. Ya está. A ver, veamos. Entonces, preguntas aquí, y me dice, calcula M si los triángulos son semejantes. No te habla de congruencia, ¿eh? Aquí ya no te está hablando de congruencia, está hablando de semejanza de triángulos, ¿correcto? Entonces, como los triángulos son semejantes, ¿qué debe de cumplirse? Que deben estar proporcionales, pues, ¿no? Tú dices, ¿no? A ver, a alfa se pone 3, a alfa se pone 2, a tita se pone 4 y a tita se pone m. Y me piden calcular m. Entonces, ¿qué puedo decir? Que la proporción de sus lados, en este caso, 4 será a 3, como m será a 2. Y con eso ya tendríamos calculado el valor de m. Es decir, a tita se pone 4, correcto. ¿Como quién? Como a alfa se pone 3, correcto. Eso es en el triángulo de la izquierda. En el triángulo de la derecha, a tita se pone m, como quién, como alfa, se pone ¿cuánto? Se pone 2. ¿De acuerdo? Y con esto ya tendríamos justamente calculado lo que nosotros queremos, ¿no? Que es m. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, ¿cuánto quedaría el valor de m? 2 pasa a multiplicar aquí, quedaría 8. 8 sobre 3 sería igual a m. Entonces tendríamos aquí que el valor de m sería igual a 8 tercios. ¿Estamos? ¿Sí? Por favor, díganme si están entendiendo, si no, para volver a explicar. Si ustedes no me dicen nada, no soy adivino, por favor. Todo está en función de lo que usted me diga. Profesor, no se entiende, puede volver a repetir, yo repito, ¿no? No me dicen nada, bueno, yo continúo, ¿eh? A ver, ¿qué dice? Calcular x. Esto es x, esto vale 2, esto vale 15, el ángulo B
No, beta, ¿no? Esto debe ser beta, ¿no? Acá también beta. Bien, voy a verificar bien la figurita porque la verdad no la veo bien así como está. No, es ángulo θ, ¿ya? Este ángulo es θ y θ, ¿ya? Bien, entonces, no me dice que son paralelos para nada, ¿no? Pero tienen un ángulo en común. Tienen un ángulo en común que es θ. Este, por si acaso, ¿no? Es el ángulo θ. Y acá también este es el ángulo θ. ¿Correcto? Ya está. Tienen ese ángulo en común, pero me podría ayudar a decir que son proporcionales. Pero así como está, yo no puedo decir nada. Pero tienes que tener otro criterio. Que este ángulo es alfa para él y también es alfa para el triángulo grande. Entonces, teniendo dos ángulos, o los tres, porque si es alfa, θ, y si a este le pongo gamma, alfa, θ, este tendrá que ser gamma, ¿no? Está lo de menos. Teniendo dos ángulos iguales, ya puedo decir que estos triángulos son semejantes. Entonces yo digo aquí, el triángulo, ¿ya? Triángulo DB, ¿ya? Triángulo DB es semejante, DB es semejante con el triángulo ABC, el triángulo ABC. Correcto, porque todos sus ángulos son iguales. Todos sus ángulos son iguales, ¿correcto? Todos sus ángulos son iguales. Entonces, una vez que usted ya determinó, ¿no?, que el triángulo DB es semejante, ¿ya?, con el triángulo ABC, entonces usted dice, ¿no? Alfa, ¿quién se opone? 6. Ya mire, a alfa, y esto lo voy a hacer así nada más como sea. A alfa aquí se opone 6. Coloca 6. Como a alfa en el grande se opone 15. Se opone 15, ¿ya? Y esto será igual aquí. A ver, a θ en el pequeño se opone X. Y a θ en el triángulo grande se opone 2. Creo que es 2, ¿ah? Voy a verificar bien en la figura original. 15X, no, es 9, ¿no? Es 9. Esto de aquí es 9. No es 2, es 9. Borramos, esto es 9. Y coloco aquí el valor de 9. Entonces, ahora sí, si yo puedo simplificar antes, lo voy a hacer, ¿no? Aquí, por ejemplo, puedo simplificar sacando tercia, y tercia aquí es 2, y tercia aquí es 5. Este 9 pasa a multiplicar, y entonces el valor de X, ¿cuánto valdría? 9 por 2, 18 sobre 5. X sería igual a 18 sobre 5. ¿Ya? Saldría igual a 18 sobre el valor de 5. Y aproximadamente esto, ¿cuánto es? 5 por 3, 15. ¿Sí? 30 entre 5, 6, 3,6, ¿verdad? 3,6 sería la respuesta para poder determinar este valor del ángulo X, ¿correcto? Bien, entonces, a ver, veamos, ¿ya? Sebastián Cornejo, en el teorema de Tales, nosotros tenemos rectas
Estas rectas, ¿cómo deben de ser para poder aplicar el teorema de Tales? ¿Qué características tienen estas rectas para poder aplicar el teorema de Tales? Valentino. Deben ser paralelas. Ok, debe haber rectas paralelas, pero también deben haber rectas Yupanqui, Stephanie. Secantes. Secantes, perfecto. Paralelas y secantes. Perfecto, muy bien ambos, muy bien ambos. Paralelas y secantes. Y, a ver, Sebastián Castellanos, hijo, cuando usted quiere aplicar el teorema de Tales, ¿qué pasa con los segmentos? ¿Qué se genera entre los segmentos? Pablito. ¿Punto medio? No tanto como punto medio. O sea, nosotros determinamos segmentos, pero Una recta. no tanto como resta. A ver, ¿cuál es la característica que se genera en los segmentos? En los segmentos, usted, por ejemplo, genera ahí los segmentos y dice, bueno, ya generé los segmentos, pero ¿qué característica hay que usted dice, bueno, esto siempre se va a cumplir? Que deben ser iguales. Ya vamos llegando un poquito más. Que A son ver. proporcionales. Muy bien. ¿Quién lo dijo? Luciana. Luciana Alegría. Luciana Alegría. Muy bien. Deben de ser proporcionales. ¿Correcto? Debe haber una proporción. Y esa proporción me va a poder a mí determinar, por ejemplo, cuando, esto es muy interesante, ¿no? Usted tiene, por ejemplo, que quiere realizar la maqueta se me ocurre, de un departamento, usted todo lo hace proporcional. De acuerdo a los tamañitos pequeñitos, usted lo proporciona y genera algo grande. ¿Quiere medir el tamaño de un árbol? Pues usted puede hacer con ángulos, con proporción y genera. No es necesario que usted se suba a medir todo el árbol. Se puede caer. ¿De acuerdo? ¿Recuerdan ustedes qué casos tenemos de semejanza? Yo no hablo de congruencia, semejanza de triángulos. Uno, cuando por lo menos dos ángulos, ¿cómo son? Dos ángulos, ¿cómo son? Iguales. Dos, cuando hay un ángulo igual y dos lados correspondientes también proporcionales. Y el tercer caso de semejanza era cuando los tres lados son proporcionales. ¿Correcto? El día de mañana estaríamos terminando un poquito más con la evaluación. El examen de ustedes viene 80% de proporcionalidad. Tales. ¿De acuerdo? Estudien básicamente esos problemitas, chicos, ¿ya? ¿Sí? El día de mañana entonces nos estaríamos viendo. Dios me los bendiga a cada uno de ustedes. Gracias, Luis, por todo. Y Dios los bendiga a todos, ¿ya? Cuídense.